Aló, ahora sí está funcionando. Estoy intentando ver si los puedo grabar. Grabé la semana pasada, pero no la revisé. Sí, un tema. No, estoy usando otro programa. Pero como no tengo como esos micrófonos como que se ponen acá, entonces tengo que estar con el de computador más o menos. Ya. Vamos a partir la clase de hoy. Hoy día vamos a hacer tres cosas. Lo primero, hacer la clase de introducción que me quedó pendiente, que es más o menos la formalidad del taller y de representación. Después vamos a ver una presentación que es de imágenes y vistas de arquitectura, como más orientada hacia el collage, que es lo que van a hacer hoy día, o sea, en la semana. Y por último, vamos a hacer un ejercicio que es o sea, es parte como del mismo encargo. No es lo que tienen que hacer para el encargo, pero sí los va a ayudar en una manera de cómo avanzar respecto al encargo. Entonces, vamos a partir con la introducción. Ya le he comentado esto la semana pasada, se los dijimos algunos el viernes, quizás Sebastián algunas cosas la incorporó el jueves, pero un poco la formalidad de presentarlo. Bueno, tenemos los módulos de taller, que son los miércoles y jueves, que son sesiones de corrección, y a veces una presentación que más que nada los jueves, como fue esta semana. Los horarios son de 3:30 a 6:30. Les comenté la semana pasada que por horario nosotros podemos estar a las 8, pero salimos antes. Y es muy probable que nunca se extienda hasta a las 8, a menos de ocasiones muy excepcionales o casos de exámenes o de ese tipo. También puede suceder, aunque muy poco probable también, que les pidamos a veces entregar antes, tipo 3 o 2:30, en caso de, por ejemplo, hay un evento en la universidad más tarde o cosas de ese estilo. Pasa muy poco, la verdad, eso. Cada encargo es entregado el día miércoles de cada semana, a menos que se especifique lo contrario. En este caso, siempre va a ser los miércoles. Si un día nos toca un feriado el miércoles, que no hay, creo que hay uno nomás. Este año, este semestre, se entrega el jueves y se hace como miércoles y jueves en el mismo día. Los jueves se realiza una sesión de corrección y entrega del encargo siguiente a desarrollar, lo que hicieron ayer. Y Sebastián complementa con una presentación respecto al encargo y algunos comentarios. Los encargos deben ser entregados el miércoles, asignado hasta las 3:30. Eso es súper importante, a las 3:30 se cierra la sala. A veces hay un poco de flexibilidad y todo, pero 3:30 se empieza a cerrar la sala. Se exige puntualidad y responsabilidad a la hora de entregar. También es importante que la sala esté limpia. Hay gente a veces que trabaja en la misma sala, no hay ningún problema, pero no pueden dejar los materiales de maqueta acá botados o ese tipo de cosas. También les recomiendo que no dejen los notebooks. Una vez nos pasó que alguien dejó un computador acá en el encargo pensando que íbamos a estar todo el rato. No se lo robaron, pero nos deja como la responsabilidad a nosotros y es importante, bueno, son sus cosas. Es importante que después de las correcciones a puerta cerrada de los miércoles se retiren las entregas posteriormente. Lo que hicieron el miércoles, las entregas se tienen que retirar porque hay clases el jueves en la mañana. Entonces, aparte que está el riesgo que les rompan las maquetas, también un poco de falta de respeto para el curso que viene después de nosotros. Las entregas deberán subirse hasta el día viernes cada semana del drive del taller. A todos tienen el link, suban las partes digitales, las láminas. En caso de maquetas o trabajo análogo, como hacer un collage análogo, las maquetas, le toman un par de fotos. No es necesario que sean super fotos, sino es como para dar registro. De representación. Los módulos son los viernes, también de 3:30 a 6:30. Acá les comenté la semana pasada que también nos podemos extender un poco más adelante, pero no hasta las 8. La vez pasada nos quedamos a las 6, 7 más o menos, 7, 7:15. Yo me fui, por lo menos había gente que había quedado acá. Hoy día quizás nos extendamos un poquito más. Las sesiones de representación se consideran un complemento para el desarrollo del taller, en donde se profundizan temas ligados a la visualización del proyecto en desarrollo. Las temáticas pueden variar desde clases a tópicos específicos, clases prácticas o trabajo digital. Un poco la modalidad que hacemos o se hizo online era que los primeros las clases se dividían como una sesión teórica
y luego yo seguía con una tutoría como online de un programa o algo así. Obviamente por online no podíamos trabajar. Lo que estamos pensando este semestre, un poco volviendo y vuelta a la presencialidad, es quizás vamos a estar 4 semanas de un trabajo como más práctico acá, voy a hacer las presentaciones y después de eso vamos a entrar más como a la parte más digital del curso. Y también los casos prácticos nos van a ayudar un poco porque manejan un poco de los conceptos de los programas. Al inicio del semestre realizaremos trabajos prácticos a modo de nivelación y preparación para posteriormente entrar al trabajo digital, que es lo que vamos a mencionar. En desarrollo, bueno, eso lo estoy viendo, ahora lo estoy grabando. Las clases de representación serán grabadas y subidas al canal de YouTube del taller. Tengo la clase subida ayer, la semana pasada, la tengo grabada, pero no la he subido y no sé cómo está el audio, por eso no la he subido, tengo que escucharla como corresponde, por eso estoy con el micrófono así. Ya. Las evaluaciones, esto es de todo el taller, lo mencioné también la semana pasada. El taller consiste en entregas semanales evaluadas, que varían de 10 a 12 encargos por el semestre académico. Creo que nos dio 11 a nosotros, pero igual puede variar si hay un feriado, no, estaban con 11 con los feriados, pero o sea, hay cualquier particularidad en medio del semestre. Un examen intermedio que está por fecha asignado el 11 o 12 de mayo, que es miércoles o jueves, hay que ver qué día se coordina con otro taller. Un preexamen, que es el 22 y 23 de junio, y el examen de taller, que es inamovible, que es el 29 de junio. Los encargos semanales tendrán una nota numérica, mientras que el examen intermedio y preexamen tendrán 2 notas también numéricas. El ponderado de nota final será la nota de presentación al examen. La nota de presentación es un 70% del curso, mientras que el examen de taller es un 30%. Se les mencionó, el examen consiste en una comisión que es externa, que son 2 profesores de otros talleres que vienen a evaluar sus proyectos, y la comisión interna, que uno de los profesores que está acá, que más que estar corrigiendo, está apoyando un poco para que no hayan preguntas fuera como de lugar. Los trabajos que se realizarán en la sesión de representación no contarán con nota, eso es importante, pero los trabajos entregados serán corregidos dando sugerencias que podrán ser aplicadas al taller. Las entregas contarán con notas apreciativas en representación. Algunos se dieron cuenta que en las láminas había como una R igual a más, R igual a menos. Más que nada las pusimos apreciativas porque encontramos que había láminas que, si bien el proyecto podía mejorar o la entrega estaba interesante, pero no era para un 7, digamos así, si los dibujos estaban muy buenos. Entonces no le podemos poner, por decir un 4-5, le pusimos un 4-5 por entrega, pero en representación algunos les pusimos a más porque los dibujos estaban buenos y se llegaban a entender. En general hay una equivalencia, que un proyecto que es interesante tiene buena representación porque se logra entender, pero no muchas veces existe esa equivalencia. Es solamente una guía para evaluar sus dibujos. Es importante mencionar que más que la nota de trabajo, es importante el avance y desarrollo del proyecto a trabajar. El trabajo de taller es un proceso continuo de maduración de ideas. Sebastián lo menciona muchas veces, pero los que ponen la pauta del taller son más ustedes que nosotros. Nosotros somos la guía, pero ustedes como que nos dejan, así van los encargos, entonces nosotros tenemos que ver cómo guiar ese propósito como al objetivo que tenemos del taller. Ya, respecto al módulo de representación. El módulo de representación es taller. Ya, eso es importante, no es un ramo aparte, no tiene notas distintas, somos el mismo equipo, somos los mismos ayudantes, es taller. Entonces acá lo que se conversa se aplica a taller. La finalidad de las sesiones es dar herramientas para la correcta representación y desarrollo de sus proyectos. El objetivo final es realizar la representación y dibujo de manera digital de un proyecto de escala media de arquitectura. Les voy a mostrar un ejemplo como es. En taller 2 usaron AutoCAD para representar sus láminas, pero yo creo que igual hicieron un trabajo análogo bastante, ¿o no me equivoco? Ya, ahora es muy probable que el examen, todas las láminas sean impresas, las maquetas sí, las van a hacer a mano, y estamos más involucrándonos con un trabajo digital. Aunque a pesar que a mí me gusta mucho un trabajo a mano, vamos empezando el trabajo digital. Bueno, me gusta un poco esta frase que es de Joseph Albers, que es un artista que fue profesor en la Bauhaus. Dibujar es planear, organizar, ordenar, relacionar y controlar, que es
más que nada que cuando uno dibuja, tiene control de las cosas que dibuja. No es hasta cierto punto, pero no es un proceso como quedó bonito o así lo siento. Hay un proceso a veces estructurado para poder hacerlo como corresponde. La arquitectura es una disciplina proyectual. Eso todos lo sabemos. Nosotros proponemos proyectos que requiere el uso de herramientas de visualización para poder imaginar, crear y comunicar un proyecto o ideas de un individuo a un tercero. A diferencia, bueno, no todas las profesiones, pero nosotros tenemos la gran complejidad que tenemos que comunicar un proyecto a un tercero. Y el problema es que el tercero no entiende nuestra cabeza. Nosotros podemos tener las mejores ideas del mundo, pero mientras esa idea no esté plasmada en un dibujo, en un plano, en una maqueta o en un medio, el proyecto no existe. El proyecto no es proyecto hasta que está dibujado, por decirlo así, o hasta que está construido. Nosotros hacemos esos dibujos y hay herramientas de representación, herramientas de visualización. Le han enseñado las planimetrías a mano alzada, a dibujo tradicional, le han enseñado el croquis como manera de representar y como manera de observar. Han trabajado maquetas que sean conceptuales, a veces más no estructurales, no sé, pero que han funcionado de manera espacial. Y ahora nosotros vamos a entrar como en una visualización que en este caso es más tridimensional, pero utilizando como modelos digitales o apoyo en ese sentido. Estas ideas, herramientas han ido evolucionando, ya sea desde el dibujo a mano alzada, planimetrías, pinturas, maquetas o actualmente la realización 3D. Si bien cada técnica se rige bajo normas o estándares establecidos, no son los que establecen el resultado final. A lo que me refiero con estándares o normas establecidas, hay, por ejemplo, para hacer una planimetría municipal hay reglas, eso es ineludible, hay reglas, pero no necesariamente esas reglas rigen cómo queda el resultado del proyecto o el resultado del dibujo. Entonces no es como, oye, la imagen tiene que estar bajo una ley de tercio, por ejemplo. La imagen puede también estar bajo otros patrones. Ustedes son libres de decidir qué es lo que quieran usar. No definen las reglas del proyecto, por decirlo así. Bueno, acá una imagen del estudio de Le Corbusier, donde él hacía los proyectos que en parte también tiene que ver que la arquitectura o la arquitectura como disciplina proyectual es una disciplina colaborativa. Si bien siempre existe el arquitecto que corta el queque, eso existe en todas partes y debe existir, porque alguien tiene que cortar el queque en los proyectos. Las ideas se proponen en conjunto y eso es súper importante. El dibujar o representar posee implícita una intención. Yo siempre hago el ejemplo que cuando uno hace una línea, independiente de cómo sea una línea, por dibujarla, esa línea como que ya tiene propósito, o sea, ya uno la dibujó por algo. Yo dibujo una línea acá para mostrársela a ustedes. Tiene un propósito y yo la hice con una intención. Hasta las líneas que uno hace aburrido en el cuaderno al costado, que pasa muchas veces, pasan por algo. Es poner en valor componentes del proyecto que se quieran comunicar a otro individuo. La elección no es al azar, involucra un proceso de síntesis y finalización. Y acá un poco de lo que dije antes, un proyecto es lo que está dibujado, no lo que nunca fue bosquejado. Hay una... Bueno, ustedes escucharon, algunos se quedaron a charla del profesor Cristiani cuando fue la presentación de talleres, que hizo les presentó la idea que existe la experiencia práctica o tectónica de la arquitectura, que es como más centrada en los materiales, pero también existía la experiencia teórica. Él me dio mucha risa cómo lo definió, que en los años 70 y 80 se dio mucho teoría de la arquitectura. ¿Y por qué sucedió esto? Fue por condiciones más bien socioculturales y económicas del mundo, y dicho de otra manera, los arquitectos no teníamos plata, así que nos dedicamos a pensar, o sea, a hacer teoría, y fue así, Entonces, pero ¿cómo se plasma esa teoría? Uno dice, pero la teoría es teoría. Cuando uno bosqueja o dibuja las cosas, empieza a levantar discursos. Y al levantar discursos, uno está proponiendo un proyecto. Quizá muchas de esas ideas que nacieron en esos momentos pueden quedar una idea, pero levantaron ciertos como conceptos de reimaginar la ciudad, como acondicionar espacio,
reevaluar un poco cómo uno interactúa con las cosas, un poco poniendo en crítica lo que hizo el movimiento moderno. Pero esto nunca se construyó, estos fueron ideas, pero fueron dibujadas. Y hay unos casos, que en este caso es Archigram, que es unos casos que lo voy a mostrar para los collages, que hizo mucho esto, reimaginó con collage para poner ideas, para poner en la mesa un poco las ideas de estas como nueva visión. Pero no son proyectos construidos. Por ejemplo, acá yo le pongo un caso de un proyecto, este es de Peter Cook. Este es uno de los integrantes de Archigram, que es uno de estos grupos de arquitectura de esa época, que si bien este corte no es un proyecto que se haya logrado a construir, con solamente ya representarlo, él puede dar una noción de la idea, de las cosas como pueden llegar a ser. El corte tiene medidas, es un corte arquitectónico, hay colores, sí, pero existe. Las herramientas de representación no son exclusivas de la arquitectura, diversas disciplinas las utilizan para proyectar, revelar u organizar una intencionalidad completamente distinta. También van a escuchar esto constantemente, y ya lo habían escuchado en los tratados más renacentistas, que el arquitecto tiene que aprender de todo. Quizás no aprendemos de todo, pero hay muchas de estas herramientas de visualización que se apoyan y se complementan con otras disciplinas. Ahora, por ejemplo, en pandemia, irónicamente, tuvimos que mirar mucho cine, por decirlo así, muchas películas, y tuvimos que aprender un poco cómo representar a veces proyectos en torno a un video. Lo hicimos, como representar los recorridos, representar otras cosas del proyecto, uno que no estaba acostumbrado a hacer video. Acá hay unos ejemplos varios que han quedado como resacados de otras presentaciones, pero por ejemplo la planta arquitectura o a la visión de cómo se representan de algunos videojuegos, o una imagen en este caso que es una antigua oficina de arquitectura chilena que se llama Plan Común, que hacía estas isométricas de las ciudades proponiendo sus cosas, hizo varios de Santiago Centro, y siempre fue como la broma que le decíamos como la isométrica SimCity, un poco la idea como era el SimCity, por lo menos cuando yo era adolescente. Ese no, yo era 3000. Después entramos a un concepto que se denomina flujo de trabajo, que es un poco a cómo nosotros cómo nosotros nos desenvolvemos con las herramientas que tenemos. Nosotros partimos, y siempre se hace así, desde el dibujo o croquis a mano alzada, el dibujo tradicional. Nos enseñan a croquear. Por ejemplo, acá tenemos unos casos de taller que son de taller 2. Yo creo que no entraron y le hicieron hacer croquis. No, yo creo que les tocó desde la casa, pero hicieron croquis. O les pidieron hacer croquis. ¿O no? ¿Sí? Pueden haber sido 50 a la semana, puede haber sido mucho más, pero es no sé cuánto, pero por lo menos a mí me tocó ver una cantidad absurda de croquis por semana. O sea, eran como... No, eso fue para otro ramo, pero nos tocó un ramo que eran como 50 croquis todas las semanas. Y era una brutalidad. Y a otro, que era un ramo de taller 1, que era la generación superior a mí, era más o menos lo mismo, pero por encargo. Entonces era también una locura de trabajo. Pero lo bueno es que al hacer tanta cantidad uno empezaba a soltar la mano y uno empezaba ya, ¿cuál es la manera más eficiente de hacer un croquis? Y eso un poco viene en el flujo de trabajo. Quizá partimos con haciendo todas las cosas, dibujando todo lo posible, y después nos damos cuenta que un croquis tan simple como hacer un par de líneas representando espacialmente las cosas. El croquis de Partenón de Le Corbusier, y acá hay un croquis que no es de Mies, pero yo creo que es de alguien que observó un proyecto de Mies. Después empezamos a utilizar otro tipo de herramientas que nos han enseñado, en este caso los montajes. Nos han enseñado ya a hacer, estas son imágenes de Steve Olds. En el SketchUp aparecen ciertos personajes cuando uno abre el programa. Hace mucho tiempo había uno que se llama Steve, ese es el Steve, que era un arquitecto que se dedicaba a representar arquitectura norteamericana, pero él utilizaba en sus imágenes mucho claro oscuro o volumen, ahí no hay líneas, pero también esto va como la imagen de un proyecto más desarrollado que les deben haber hecho un par de imágenes para el taller 1, taller 2 un poco más desarrollada, que quizás pusieron sombra, quizás un par de materiales, va como en esa línea. Pero también algunos le han hecho hacer estos montajes que van como en la mano del collage, por así decirlo, que uno tiene un corte, un elemento de planimetría y uno trata de incorporarlo con ciertos elementos reales, ya sean fotos, imágenes o todo lo demás.
Y bueno, también nos han enseñado, le han enseñado planimetría básica, o sea, cómo dibujar un plano a mano alzada, cómo dibujar un corte. Creo que les tocó cómo dibujar una axonométrica a mano, que no es fácil, no es, es bien difícil. Y así sucesivamente. Bueno, ese es un libro que se llama Manual de Dibujo Arquitectónico, que es como la base de muchas cosas. Y vimos también, también le han enseñado que el dibujo, por lo menos tradicional, tiene ciertas medidas, tiene ciertos colores, ciertas proporciones, tiene ciertas como dimensiones, que no utilizamos mucho en los manuales de dibujo técnico, por ejemplo, los distintos lápices, los distintos espesores o los distintos portaminas, pero sabemos que existen, sabemos que hay que hacer, por ejemplo, una lámina de un muro se hace con un espesor mayor, a veces con un lápiz negro, sabemos que las proyecciones se dibujan con una línea menor, y así sucesivamente. Sabemos que para generar un claro oscuro debe haber una relación de niveles que va desde un punto más claro a otro más oscuro. Eso está. O sea, pero ahora les digo, pasemos al computador. ¿Cómo pasamos todo esto al computador? No podemos dibujar en la pantalla, a pesar que ahora se puede, pero no podemos hacerlo. Y ahí empieza este problema del flujo de trabajo, que nos enseñan un programa, AutoCAD. ¿Ya? AutoCAD nos enseñan el tema, nos enseñan ya a dibujar una línea, AutoCAD vectores, AutoCAD esto, bla, 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 bla. Luego llega otro curso y le dice, no, olvida AutoCAD, AutoCAD no es el futuro, weón, apréndete Revit. Luego te dicen, no, es que Revit es un pésimo programa, weón. No, ArchiCAD. Ah, no, mira, y después llega alguien, no, yo aprendí SketchUp. Y lo mandan para el lado. Y llega después otro no que viene de un magíster, no, sabes que yo aprendí Rhino es lo mejor para todo. Y empieza esa típica discusión que es inútil, porque los programas, todos los programas, acá están como los más generalizados y hay muchos más, funcionan bajo los mismos parámetros, funcionan bajo los mismos conceptos y funcionan bajo las mismas generalidades. O sea, uno puede trabajar, lo voy a poner acá un poco las cosas. Por ejemplo, Photoshop e Illustrator. Illustrator trabaja imágenes más en vectores y Photoshop es de imágenes en píxeles. ¿Yo puedo trabajar entre los dos como pueda? Sí, no hay ningún problema. Si yo aprendo cómo funciona Photoshop, yo aprendo súper rápido Illustrator y viceversa. Funcionan igual porque las bases de los programas funcionan similares. Los programas de modelación, si bien pueden ser distintos para su uso, AutoCAD, por ejemplo, es un programa que es en 2D, también puedes modelar en 3D. Es un poco idiota si modela en 3D en AutoCAD, hay que decirlo. Pero tú puedes hacerlo y el flujo de trabajo que tiene puede ser similar a SketchUp o Rhino. Rhino es muy bueno para superficies complejas, pero su forma de trabajo es similar a AutoCAD o SketchUp y así sucesivamente. Si uno conoce los conceptos, uno puede entrar muy rápidamente a las cosas sin tanto problema, es aprender la interfaz, más que la única diferencia. En este tema del flujo de trabajo, bueno, resumen sencillo, arquitectura, eso siempre lo van a escuchar todo el rato y se van a seguir sumando más y más y más y más cosas. AutoCAD, que es el dibujo vectorial, dibujo para planos, dibujo 2D, valorización de planos, se utiliza mucho para valorización de planos, y estándar de la arquitectura, estándar de la industria, a pesar que se ha ido desplazando a favor de los programas de BIM, como son Revit y AutoCAD, y muchos más que hay. Él sigue siendo la base, o sea, uno manda un BIM, igual te lo mandan en AutoCAD de vuelta. En el BIM, o Revit o ArchiCAD, que es el casi nuevo estándar, que la ventaja que tiene es que uno trabaja con materiales exactos, pero en etapas muy previas muy duro y muy tosco para el diseño. Por eso muchos arquitectos, especialmente de la Católica, no nos gusta, porque nosotros, aunque suena, caemos en el estereotipo, diseñamos mejor que acercándonos a las partes constructivas. Es una modelación coordinada, o sea, pueden trabajar distintos especialistas dentro del mismo modelo y todo calza. No manda uno un plano, después llega otro y uno tiene que revisar. También uno puede sacar todos los planos del mismo modelo, uno modela con materiales, etc. SketchUp es, como dice, es un sketch. Permite hacer rápido unos mockups, por decirlo así. No me gusta decirlo así, pero es como el paint del modelo, pero es súper útil para hacer modelos volumétricos e ideas generales hasta llegar a un proyecto acabado si uno lo quiere meterse más a fondo.
Es una introducción a la modelación, sencillo para formas simples y ortogonales, permite armar mockups rápidos y entender volumetrías. Rhinoceros, que se utiliza mucho en los talleres superiores y es ideal para superficies complejas, un dibujo en modelación vectorial, curva sencilla, aprendizaje, pero difícil de introducir. Una cosa que pasa cuando uno abre Rhinoceros, que no lo voy a abrir, pero cuando uno ve Rhino y ve la interfaz, uno huye. Es realmente una cuestión que uno ve botones y cosas por todos lados. Es más que AutoCAD, porque AutoCAD ahora es un programa limpio. Pero cuando era antes era un programa espantoso. Ahora Rhinoceros uno lo ve y da susto. Pero es súper sencillo, la verdad. Adobe Illustrator, descartando su uso para ilustración, que también lo podemos utilizar, se coordina bien con AutoCAD, dando la oportunidad de visualización de planos e imágenes. Yo no recomiendo eso, pero yo sé que hay gente que pasa todos los planos de Illustrator, los valoriza ahí y después los saca para otro lado, pero no lo recomiendo. Y Photoshop, bueno, es Photoshop. Edición general de imágenes, trabajo en píxeles, como el dios de todo. No hay manera de no introducirlo. Vamos a usar Photoshop toda la vida. Bueno, como mencioné, la realidad es siempre una discusión va a pasar esto. Alguien le decís, siempre un programa es mejor que tal programa. Yo me acuerdo de un buen amigo que cuando estábamos saliendo de la carrera, que me tiene apestado esta cuestión. Tengo que aprender SketchUp, tengo que aprender Rhino, tengo que aprender AutoCAD. No, es que ahora llega un gallo que me tengo que aprender ARGIS. No, es que tengo que aprenderme un programa de acá. Y todos te dicen, si no aprendes esto, no vas a ser ningún profesional. Y eso es mentira. Tienes que aprender lo necesario para poder avanzar, pero lo especializado si quieres especializar. Hago todo más rápido con este programa. Esa es la otra típica. Que a la larga también uno se acostumbra más por maña a usar una cosa y no quiere cambiarla, pero también si uno sabe que va a avanzar bien y va a hacer lo otro, no tiene necesidad de cambiar. Mi vida cambió con tal programa, eso también lo he escuchado ahora. Especialmente con Revit y ArchiCAD, ese alguno lo escucha, no, cambió toda mi vida, pero nunca lo he escuchado dentro de la escuela, lo he escuchado cuando ya han pasado los desmanes de estar afuera de la escuela. Y bueno, esa no la voy a decir porque esa la escuché alguna vez. Pero etcétera, etcétera, etcétera. O sea, siempre se escucha esa eterna discusión y en verdad lo importante que hay que aprender son que hay conceptos en común en todas estas cosas y si los logran como comprender, por ejemplo, primero capas e etiquetas. AutoCAD tiene capas, Revit tiene capas, SketchUp tiene etiquetas, que es lo mismo que las capas, Rhino tiene capas, o sea, todos trabajan en el mismo sistema de capas, o sea, uno sabe que tiene que organizar un dibujo, tiene que organizar bajo ciertos parámetros. Bloques o grupos, elementos indexados o definiciones. O sea, todos los programas funcionan también con un elemento que está como aislado respecto al resto. Un bloque es un elemento que tiene una información dentro de otro archivo. Si uno puede hacer con un doble clic, por decirlo, y el bloque se abre en otro archivo. Y uno puede editarlo sin afectarse a otra cosa. Y eso funciona. Hay programas que funcionan, que trabajan, por ejemplo, SketchUp trabaja su organización más en grupos y después como en bloques, ahí lo vamos a ver más adelante, pero es el mismo como concepto. Bueno, después vectores, espacios de trabajo X y Z. Todos los programas trabajan en un modelo tridimensional con ejes X y Z. Uno no los ve, es cierto que uno no los ve, en otros como Rhino o Revit quizás uno los ve más, pero AutoCAD trabaja en vectores. Yo lo dije, si uno pone la coordenada 000, la línea va a partir desde el 000 y así sucesivamente. O sea que todos trabajan igual y permiten eso moverlo entre programas a los archivos. Dimensiones y unidades, todos trabajan en dimensión y unidades, se trabajan en vectores. Y dimensiones no necesariamente trabajan en milímetros, trabajan en centímetros, trabajo en unidades, trabajo en 0, 1, 2, 3 o menos tanto. En 3D trabajan en superficies, mesh y planos, que es lo como que vimos la semana pasada. O sea, ahí todos trabajan de manera similar, algunos más específicos que otras cosas, pero trabajan en superficie o en superficies trianguladas, o sea, no se olviden de eso. Volúmenes tridimensionales o sólidos, o sea, si uno tiene una caja, la caja es un elemento cerrado, por lo tanto un sólido, y eso nos permite hacer operaciones booleanas o intersecciones de diseño. O sea, yo puedo, y lo he hecho, o sea, uno puede trabajar en SketchUp el volumen y después empezar a definir en Rhino0 o en Rhino0 viceversa, o pasar un volumen a Revit y de ese Revit empezar a definirlo. O sea, no se queden con que uno tiene que aprender esto y eso es todo. Bueno,
cada programa tiene ventajas comparativas específicas respecto a otro, pero pueden complementarse en un flujo de trabajo coordinado, lo que ando diciendo. Por ejemplo, y es lo que más vamos a hacer nosotros, hago el plano en AutoCAD, importo ese plano AutoCAD SketchUp, modelo el proyecto en SketchUp y exporto las vistas de SketchUp a Photoshop y todo lo demás y empiezo un trabajo. Eso es, no lo quiero decir así feo, pero eso es Universidad Católica 101. Así funciona. O sea, así se hace todo en la Católica. Hay pasos extra, está Rino dentro en cuando, pero así se hace todo. No hay programa único que es el indicado, cada proyecto es distinto, cada proyecto tiene distintas solicitudes y distintas etapas. O sea, proyectos más complejos utilizan ciertos parámetros más complejos. Si yo hago un proyecto que es paramétrico y que funciona con curvas contra curvas y que todo lo demás, podría modelarlo en SketchUp, pero la verdad me sale mucho más fácil hacerlo en Rhino. O sea, uno tiene que saber a qué me meto, a qué no me meto, cómo lo hago. Y lo mismo va por las vistas. O sea, yo les puedo enseñar V-Ray. V-Ray es súper complejo. Ya no es tan complejo, pero tiene su complejidad. Bajan, como lo dijo Tomás en la primera clase, bajan en Twinmotion, hacen la vista y está. O sea, así están las herramientas hoy en día, pero uno tiene que saber para qué son cada cosa. Respecto al taller, nosotros trabajamos con AutoCAD, que ya lo tienen, yo les recomiendo del 2019 en adelante, SketchUp también, 2020 en adelante. SketchUp tiene una versión gratuita, pueden bajarla, pero no nos va a servir para lo que queremos. Ahí vamos a subir algo al Drive. Photoshop, yo creo que ya lo tienen. Opcionales, bueno, Rhino y Adobe. Estoy viendo eso porque la gracia es que podamos usar SketchUp para modelar, pero me enteré que hay un problema con como quería enseñarle a modelar algo, entonces tengo que revisar o si no pasamos a Rhino, pero opcional. Y se recomiendan que versión de 64 bits, en caso de SOS a 64 bits. Eso ya ni siquiera se ve porque ya casi todo es 64. Y eso es muy importante. Felipe no sabe usar Mac. Soy un ñurdo para el Mac. Por tanto, es difícil resolver dudas en este sistema operativo. O sea, la verdad yo pido ayuda cuando es un Mac. No he aprendido. Y es por costumbre. Nada más. Bueno, y esto pasa que les recomiendan software o cosas en la escuela y no sé ahora, pero por ejemplo, hay veces, yo sé que universidades que les pasan las licencias, especialmente de la Adobe Suite, pero no sé si la Católica está haciendo eso ahora. ¿Ya? Pero existen versiones gratuitas que son open source, son gratuitas, que son como, no los programas en sí, pero son alternativas gratuitas si uno está como desesperado y no puede bajarlo y uno puede instalarlo, o sea, dentro de todo. Photoshop, Illustrator, ese es After Effects, ese es, no me acuerdo, el Audition, no me acuerdo, y el InDesign. O sea, sí. Claro. Un poco de las herramientas que vemos en el taller. Esto es generalidad, como una presentación de lo que hemos hecho en el taller y toda la cosa. Como se mencionó, la finalidad del módulo es representar un proyecto de arquitectura de escala media usando medios digitales. No es en sí la finalidad, pero digámosle como un objetivo claro, siempre terminamos representando un proyecto. Un proyecto puede presentarse distintas modalidades, de lo general a lo particular, de la intención al detalle, del detalle al macro, desde lo constructivo a lo especulativo, de lo especulativo a lo constructivo, de una hipótesis a una tesis y así sucesivamente. O sea, no hay una manera correcta de presentar un proyecto. Acá hay veces que cuando uno lo presenta, a veces parte, este es mi contexto, esto es lo que hice, otras parten, este es mi referente, esto es lo que hice. Me gustó mucho este detalle, entonces el proyecto se basó en este detalle. O sea, hay muchas maneras de poder abordar el proyecto. En el taller nosotros, por ejemplo, el semestre pasado, analizamos puentes y de los puentes ellos tenían que hacer unas estructuras para componer un polideportivo, que era una cancha y una multicancha y una piscina. Entonces los primeros encargos, una lámina del examen, que fue de Javier Amaro, nos presentó la semana antepasada. Ella hizo su análisis del puente, que podría ser civil de lo que hicieron esta semana, la primera semana. Lo analizó, lo desconstruyó, entendió más o menos cómo era su estructura. De eso ella empezó a proponer
también utilizó los mismos casos, planimetría, hay croquis, una vista de cómo es su primera propuesta del puente, que no necesariamente tiene razón con el final. Estos son análisis un poco del contexto del lugar que ella observó, y de ahí empieza un poco el proyecto, o sea, una planta de contexto, una planta de techo. O sea, y de ahí yo no voy a hablar por ella, pero de ahí tener que haber presentado mi proyecto con el borde del lago, tener tanta posición respecto acá a la calle, después me estoy acercando, o sea, se generan unas terrazas, pongo el estacionamiento para acá, después pasa las plantas de primer y subsuelo, primer nivel y subsuelo, y va explicando un poco más el proyecto o sus particularidades. Se apoya para mostrar la condición espacial del mismo, porque las plantas permiten organización con unos cortes, que ese proyecto de atrás es de compañera, pero igual funciona. Termina con, o sea, no termina, se apoya en una isométrica para explicar las partes del proyecto. Esto también se puede hacer fácilmente con el programa. Y se complementa con vistas para mostrar la espacialidad y también tanto el exterior del programa, del proyecto. Y esa son muy bonitas. Y con eso presenta el proyecto. En el taller o en el módulo de representación y en el taller vemos las siguientes cosas. He tomado un compendio de lo que hemos visto casi todos los semestres. A veces hay semestres que vemos más una cosa que otra. Hay veces que lamentablemente no puedo pasar renders, otras que pasa, pero realmente vemos un poquito de cada cosa. Siempre partimos con imágenes y visualización, que es la imagen arquitectónica, acá tipo collage, montaje digital, montaje fotográfico, render o dibujo de líneas, que en verdad se apoyan las cuatro entre sí, porque son formas de visualización. También vemos la composición de imágenes, que son los principios, herramientas y elementos, eso lo vamos a ver más adelante. Planimetría, arquitectura en general, como pasarla en AutoCAD, desde plantas de arquitectura, proyecto en planta de contexto. Nosotros ya hemos avanzado un poco en el contexto, porque cuando les pasé lo de curvas de nivel, tenemos las curvas, entonces ya no tendría que pasar eso con la planta de contexto, sino solamente cómo representarlo. Corte de arquitectura, distintos cortes. Acá yo creo que van a aprender lo que es el escantillón o el corte fugado, no sé si han hecho. Axonométrica, cómo sacarlas de programa, cómo hacer una axonométrica explotada, por ejemplo, o axonométrica constructiva, o a veces de general de proyecto. Y maquetas, no lo enseño, solamente lo mostramos, no les puedo enseñar cómo hacer una maqueta, lamentablemente, pero sí en el taller, por encargo, hemos visto maquetas volumétricas y maquetas conceptuales hasta maquetas estructurales, así que no sé si aparece una maqueta de estructura de vez en cuando. Modelación 3D, concepto, superficie de organización, pero modelación 3D es como el grueso, como que hemos hecho siempre un modelo y del modelo como que se abre a todo lo demás. Y otras cosas del taller acá, por ejemplo, de imagen y visualización, hemos trabajado imágenes que son más como montajes digitales, esto intervención con fotos para mostrar las espacialidades, los collages, esto lo mostró esta semana Sebastián. No enseño croquis, pero hay personas que han sacado desde el modelo 3D o la misma maqueta formas de sacar sus croquis, imaginárselo, que eso pasa, o sea, uno no alcanza a hacer las cosas y uno los croquea o los dibuja teniendo la base de dibujo y uno se puede ahorrar mucho tiempo si es que es bueno dibujando. Acá hay otros casos más como intervenciones en acuarela que hizo una vez un alumno. Caso también de montaje digital, otro montaje digital como acuarelable digital, pues digámosle así. Planimetría, que se ve poco. Sonométricas, planimetría, este es un corte fugado. Maquetas, que ambas igual hicieron su primera maqueta como conceptual, pero hemos hecho maquetas en madera sólida, a veces intervenciones volumétricas de distribución, otras con trabajo en acero o hormigón, a veces hay libertad más de cada alumno para poder hacerlo. Maquetas que son, aún no sé cómo llegamos a esa maqueta, la verdad. No sé, ese lo hizo el taller de la Cami, eso es lo más gracioso. Eso eran unas mesas que tenían que descomponer la mesa en unos palitos de helado. Ni siquiera palitos de helado, eran palitos revolvedores de café. Y después cuando tenían eso descompuesto, no sé cómo se nos ocurrió que tenían que envolverlo en hilo.
y después ese hilo tenían que representarlo en hormigón. Suena súper raro, pero salieron proyectos tan interesantes, ese lo envolvió en tela. Entonces empezaron a salir distintas como curvas, contracurvas. Ese proyecto es muy interesante, lo voy a buscar una vez para mostrárselo. Y en pandemia nos sucedió que obviamente no podíamos hacer maquetas, ¿ya? Y entonces el modelo 3D empezó a tomar un mayor protagonismo, pero no queríamos perder esa idea de trabajar con estructura, porque la gracia de trabajar con maquetas es que también uno puede medir las cosas, o sea, uno sabe, se está como dando vuelta un poco, se está girando, hay una cierta calidad estructural que tienen las maquetas. Bueno, acá intentamos hacer estructuras, perdón, me salté mucho. Pasado en maqueta, acá son unas vistas en 3D del modelo, sacas casi como pantallazo, para mostrar una estructura en madera o una distribución de una estructura en madera. También para representación, para enseñarle a modelar, lo que hicimos fue que modele las piezas donde estaban en ese momento. Entonces una persona hacía su modelo y de eso sacaba una axonométrica. Acá era como la que presentó y después nosotros con Cristian en ese momento le mandamos como todos los comentarios como del dibujo en sí. Con eso mismo también sacamos las plantas de la pieza, habían cortes, como toda la planimetría de la pieza, y terminábamos haciendo como una vista, porque venían todo modelado, por decirlo así, y después, bueno, terminábamos como complementando el collage. Eso fueron como las primeras 4 semanas y con eso aprendimos a modelar, haciendo como un collage digital y de la misma pieza. A algunos les di la libertad, me acuerdo de si quieren hacer su pieza más grande o si la quieren imaginar un poco más, porque nos sucedió de que habían alumnos que no tenían piezas, lamentablemente. En ese momento no podían, entonces les dijimos, pueden hacer los recintos de la casa o otra cosa más. Ya, respecto a los trabajos, nosotros teníamos un blog, que es ese taller 3 formación, lo pueden buscar, pero hago media culpa, está abandonado, no lo he revisado desde el 2019. Ya, no hay nada material de la pandemia y voy a tratar de subirlo. Hay un canal de YouTube que tiene todas las clases que hicimos en pandemia y no están los exámenes, lamentablemente. Si no alcanzo a hacer un tópico, por ejemplo, introducción a SketchUp, voy a buscar y se les voy a mandar uno de esos o yo hago uno actualizado, pero hay varias clases que están bien interesantes ahí. Y estamos viendo, pero no es confirmado, que posiblemente armemos un Padlet para reemplazar un poco al blog, porque no sé si tengo un acceso al blog, la persona que lo tenía se fue. Ya. Déjenme al tiro. Ya, vamos a hacer esta rápido. No se ve esto. Ya. Déjenme ver la hora. Yo creo que la voy a interrumpir a la mitad cuando cambiemos una cosa a la que está a la mitad y de ahí nos tomamos 15 minutos y seguimos con la parte más del ejercicio. Ya. Imagen arquitectónica, que es uno de los tópicos que les mostré antes de partir. ¿Ninguna duda respecto a lo del taller? A la parte... Sí, por favor. Las láminas, si no tienen fotos de la maqueta no hay ningún problema, porque no les dijimos, pero suban las láminas por lo menos. PDF. Hay una carpeta que dice entregas y hay un archivo documento que dice como dónde va cada cosa, ¿ah? Y cómo lo hacen, con qué nombre, etc. Ya. Imagen arquitectónica, como vista arquitectónica o visualización arquitectónica. Una de las cosas que nosotros vimos, un poco la idea, lo que nosotros siempre se va a reincidir y quizá hay veces hasta 3 o 4 clases con temas de vistas, es exactamente eso, la vista. Porque uno puede tener un muy buen proyecto, pero a veces lo puede mostrar pésimo o puede mostrar una espacialidad del mismo proyecto que no es la adecuada, la verdad. Nos ha pasado que hay proyectos que forman un hall gigante, pero por desgracia no se dedican a mostrar una escalera que no es parte de ese hall, empiezan como a ocultar lo que ellos mismos están mostrando.
Al mismo tiempo hay proyectos que no se ven bien en planimetría, pero cuando muestran una vista y se muestra la espacialidad se entiende un poco cómo se lo están imaginando. No digo que las vistas mandan en un proyecto, pero las vistas nos dan una buena noción de un proyecto, como la noción que ustedes están imaginando de lo que está sucediendo dentro. Pero como la arquitectura es una disciplina proyectual y da dentro de las bellas artes también, es una disciplina artística, a pesar que a uno no le gusta escuchar eso, pero es una disciplina artística, hay fundamentos que entran en los conceptos que nosotros utilizamos. Las palabras, por ejemplo, composición, las van a escuchar en imagen, así como las van a escuchar compone un plano. Y uno va a entender por qué si estoy componiendo con baños, pero ahí más adelante van a entender el por qué. Dentro de esos fundamentos hay conceptos que son buenos, como lo van a ir reforzando toda la profesión, todas las cosas, y no los vamos a ver, no vamos a ver luz y forma, color, perspectiva y profundidad, pero que van a ir reincidiendo constantemente y mejorando como su habilidad en el transcurso de las cosas. Luz y forma, nosotros han escuchado el dicho de Le Corbusier de los volúmenes, me olvidé justo ahora, pero han escuchado de los volúmenes bajo la luz de Le Corbusier, o creo que han leído un libro que se llama El elogio de la sombra, que uno entiende los espacios bajo la luz y la sombra. O sea, hay toda no teoría, pero hay toda una como visión acerca de la arquitectura, de cómo se enfrenta a la luz. El color depende, uno puede hacer cosas con la arquitectura jugando con los materiales, y eso también afecta un poco el color, digámoslo así. Perspectiva y profundidad, jugamos con el espacio. Composición es cómo componemos las cosas, las imágenes. Anatomía es un punto como quizá un poco quizás controversial, porque en general a nosotros como arquitectos no nos importa cómo es la anatomía del ser humano, en el sentido no me interesa dónde está el deltoide, no me interesa dónde está el tríceps, no en ese tipo de anatomía, pero sí nos interesa un poco en cómo uno habita el espacio, cómo uno se relaciona con el espacio, cómo uno se relaciona con las cosas, o cómo se hacen las relaciones humanas. Si yo llevo esto a otras profesiones u otro, el arquitecto del segundo, uno puede ver como el grado de importancia de lo que uno tiene que aprender respecto a las cosas. De ahí la perspectiva, la forma y la proporción son, no está lo otro, pero parte de la forma y la proporción son clave para nosotros. O sea, nosotros siempre estamos jugando con esos conceptos y siempre lo estamos como analizando. Y esto es, uno lo puede estudiar, pero va mucha manera como de trabajo como inconsciente que uno va desarrollando conforme pasa, uno puede ir reforzando. Pero también, como dije antes, uno puede complementarse con otras profesiones. Digamos, uno puede aprender de cómo el cine retrata la arquitectura, retrata los espacios, no la arquitectura, o cómo el ilustrador o el artista conceptual o hasta un mismo pintor relaciona al espacio, cómo se juega con esos conceptos. Por ejemplo, acá yo encontré esto, que no sé si reconocen qué lugar es, el mayor Barcelona de Mies, que es un cómic que se llama Mies, el que retrata un poco la vida antes de su exilio en Estados Unidos, pero que jugaba mucho con estos paneles que representaban los espacios de sus obras, de su obra arquitectónica, y jugando un poco con las materialidades. Y uno podría decir, ¿sabes qué? Esto, si bien está en un cómic, esto perfectamente puede ser una vista arquitectónica para entender el uso espacial de esta cosa. Quizás está un poco pegado y uno le falta un poco de profundidad, pero uno entiende perfectamente cómo se habita ese espacio. Al mismo tiempo, uno puede entender la relación o el tamaño de lo que tenía el producente de Mies también, con sus alrededores, cómo funciona con su basamento, que a veces no se muestra mucho el basamento, la proporción respecto a los tamaños de las personas, la material, los colores, un poco como dije, se relaciona con el contexto. Pero ahí es cuando surge la duda, y acá les mostré una cosa por acá, que es en sí la vista arquitectónica. Lo importante cuando uno hace una vista arquitectónica o un desarrollo, una vista o una visualización arquitectónica, es que uno tiene que retratar el espacio, uno tiene que poder mostrar la condición espacial de un lugar, y esa condición espacial puede ser a veces atmosférica, a veces puede ser una
caja por dentro, y lo voy a mostrar por qué, o puede ser simplemente un tema como, ya lo dije, atmosférico, pero puede ser atmosférico o puede ser hasta mismo físico. Todo esto ya creo que lo vieron en historia de arquitectura, esto más o menos existe antes otras representaciones, pero no netamente arquitectura, ya uno empieza a desarrollarse en la perspectiva como tal. En el Renacimiento, cuando Philippe Brunelleschi la presenta, cuando empieza a desarrollar en su proyecto, empieza a desarrollar esta idea que se puede generar con una fórmula matemática, con ciertas reglas específicas, reglas de proporción, yo puedo empezar a construir un espacio medido y que también tiene una cierta como visión en el sentido que una vez que yo represento el espacio y que yo estoy aparte, en el caso del Renacimiento, poniendo en el centro Dios dentro de este espacio, yo estoy definiendo que yo en una construcción humana yo estoy como encerrando a Dios, entonces el humano por sobre Dios, que es también una parte como covisión del Renacimiento, pero eso no tiene no sé mucha vuelta, pero el tema es que estamos ya dándonos cuenta de poder representar esta profundidad, y con esa profundidad y con unas medidas claras ya podemos entender más o menos cómo uno se relaciona. En el caso atmosférico, en la perspectiva que es un poco más atmosférico y no lineal como la otra, que en este caso es Martirio de San Andrés, podemos entender que el cuadro tiene una profundidad, pero porque los elementos se van achicando conforme van alejándose. Hay elementos también de iluminación, pero sabemos que ocurre dentro de un claro, sabemos que hay un desarrollo alrededor de las personas y así. O sea, no sé si ustedes les tocó hacer la reconstrucción de un cuadro, pero de la perspectiva. Por ejemplo, el típico de las meninas. Siempre como que se hace, o toman otro y lo empiezan como a reconstruir la perspectiva para entender más o menos cómo se componía en planta. Otro caso, que lo encontré, que es Hasui Kawabe, que es un artista que es, es japonés, de 1883 a 1957, pero han visto los típicos retratos que son también de la época de 1800, cuando Japón estaba aún como clausurado al mundo, digámoslo así, que son como perspectivas planas. Bueno, cuando Japón se empezó a abrir el mundo, forzosamente, él estudió, no me acuerdo dónde, en un país europeo, y empezó a extraer estas ideas de la perspectiva, que ya existía hace mucho tiempo, pero esta idea de representar el espacio o situaciones dentro también del estilo que también tenían los japoneses, dando una idea también atmosférica de las cosas y un poco también representar los edificios que ya existían. O situaciones, como en este caso un simple pasillo con la vegetación alrededor. Actualmente también existe esta idea, o sea, esta idea de representar la atmósfera, el espacio, otro tipo de cosas. Acá tenemos un render, este es MIR. El render es la parte blanca que es el proyecto, lo demás es un montaje fotográfico. Pero uno puede entender la relación del proyecto respecto a la persona, la lejanía que tiene esta, uno puede entender la relación del proyecto con el contexto, que es como una plaza abierta, un espacio cubierto, hay un contexto de fondo que está bien alejado. O sea, uno puede entender también esto ahora, pero con otra herramienta. Y nosotros les presentamos para el encargo ahora la idea de collage, que también es llamado montaje montaje fotográfico, que con el uso de elementos que no son parte misma de la imagen en sí, son elementos heterogéneos que fueron sacados de otras cosas, yo puedo llegar a construir otra imagen que me puede dar otro significado. Pero dentro de los collages de arquitectura, y esto es importante decirlo, siempre uno está tratando de relatar algo que sucede dentro, cómo se está relacionando la gente o qué está sucediendo en este espacio que está propuesto. O sea, en el hangar de Mies, por eso tenemos las cerchas que están arriba, yo con una serie de muros, en este caso los muros de mármol, yo puedo representar una multitud. La bandera ahí está más que nada como un símbolo de un ícono, para soltar un poco la imagen. En fin, la vista arquitectónica es parte del kit de herramientas y habilidades que usamos para transmitir ideas e intenciones espaciales de un proyecto. Y dentro de eso, la vista engloba propósito e intenciones. Nosotros, una imagen publicitaria.
publicitaria, narrativo, ilustrativo, investigativo, especulativo. Más que nada, el propósito, que es lo que debo mostrar. Porque eso es importante a veces entenderlo. Porque a veces llega la imagen inmobiliaria, la típica, que es como satanizada, la imagen de un edificio inmobiliario que está en la esquina, no, es pésimo. Pero esa imagen está cumpliendo su propósito. Su propósito es publicitario. A ellos no quizás les está interesando vender el mejor espacio posible, que esto funciona acá, perfecto, pero no nos están vendiendo como a nosotros nos interesaría, que quizás es los materiales, quizás no es el ángulo de la calle, quizás nos interesa dentro de ver la relación con la calle, y así, etcétera. Hay otras imágenes que tienen propósitos narrativos, otras que son simplemente una ilustración arquitectónica. Su propósito es mostrar algo interesante, investigativo o especulativo. Es preguntarse qué es lo que uno debe hacer. Muchas veces nosotros en la carrera lo único que hacemos es especulativo, narrativo, y a veces nos imponíamos entre ilustrativo y investigativo, dependiendo de lo que queremos hacer. Y en técnicas que están en constante evolución, dibujo a mano alzada, técnicas tradicionales, dibujo pintura, renderizado, montaje fotográfico o montajes digitales, que más la duda es cómo lo debo mostrar. Hay herramientas y hay herramientas que son mejores para otras para mostrar cosas. O sea, eso es un hecho. Yo puedo mostrar un espacio a veces con solamente un dibujo de línea, las sombras de eso y poner personitas y puedo entender perfectamente lo que está sucediendo. O a veces poner solo los materiales y entiendo como la relación del material. En sí, la visualización arquitectónica es un elemento crítico y es resultante, ahí me confundo palabras, de un proceso intelectual, o sea, como digo, es un proceso consciente. Acá tenemos una imagen, dibujo de líneas, con colores. Este es de James Stirling, pero lo encuentro bien interesante. Acá esta es una perspectiva de un solo punto de fuga. Está esa persona salida dentro de